Comienzo haciéndote una pregunta. ¿Has visto el rostro de Dios? Te hago otra pregunta. ¿Te gustaría ver el rostro de Dios? Un día lo vamos a ver cara a cara, ¿sí? Pero lo que vamos a estudiar esta tarde tiene que ver con una experiencia de alguien y comparó una vivencia con ver el rostro de Dios, es decir, con algo realmente sublime. Así que entramos en tema. Génesis 3:16. Y ahí hay un texto duro, para definirlo de alguna manera. Dios había descubierto, no porque no supiera antes, sino que de alguna manera se manifestó a Adán y Eva, los buscó después de que ellos cayeron en el pecado ahí en el Edén, y empieza a hablar con el hombre, con la serpiente, y también habló con Eva. Lo que vamos a leer en este versículo tiene que ver con lo que Dios le dijo a Eva después de que desobedecieron junto con Adán. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Darás a luz, con dolor darás a luz los hijos. Y acá hay varias mujeres que han sido mamá y probablemente entiendan hasta mejor que nosotros los varones lo que esto quiere decir, ¿verdad? Esto surgió justamente como una consecuencia de aquella caída. Y a continuación sigue diciendo Dios: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa frase quiero leerla en dos versiones más y que podamos tratar de entender a qué se refiere Dios con esto. En este pasaje de la Reina Valera dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En la versión Reina Valera contemporánea dice: tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Casi que podríamos no leerlo al texto, ¿no? Sería mejor no meternos en problemas, pero algo habrá para sacar de este texto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así, la frase final dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La verdad es que es un pasaje poco controversial y no es del todo claro. Hay muchas, o por lo menos varias opiniones de los estudiosos de la Biblia acerca del significado de esta frase. Pero más allá de meternos en un tema polémico, yo creo haber entendido al menos un aspecto al que hace referencia esta frase, que puede sonar un poco incómoda y hasta polémica, ¿no? Y tiene que ver con que, sin duda, lo que se ve que ocurrió desde el Edén apunta al daño que sufrieron las relaciones interpersonales, específicamente entre el hombre y la mujer. Después de la caída, hubo un daño que afectó el vínculo matrimonial y por ende afectó a toda la familia. Porque cuando los padres, una mamá, un papá, un esposo y una esposa no se llevan bien, lógicamente va a haber consecuencias en el trato para con los hijos. Entonces, ese diseño o ese vínculo que en el plan del Señor era para un hombre y una mujer, de que se complementaran, de que se ayudaran, de que se sostuvieran mutuamente, se transformó en una lucha de poderes. La última versión que leí
dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Y qué es lo que vemos en la historia de la humanidad? Al hombre haciendo uso de su mayor capacidad física, de su fuerza física, porque en general el hombre tiene otra contextura física, y muchas veces el hombre se ha valido de la fuerza física para imponer la autoridad. Acá mando yo. Y qué bien que resulta eso, ¿no? Le hace mucho bien a la familia, al matrimonio, ¿no? ¿Cuánto daño ha habido a causa de esta mala interpretación o de esta mal administración de la fuerza física que debiera ser para protección, para trabajar, para cuidado? Y así surgió este famoso machismo y sociedades machistas que han subyugado, que han hecho padecer a tantas mujeres e incluso a tantos hombres. Porque en una sociedad machista no solamente los hombres son los que de alguna manera impulsan esto, sino que hay madres que promueven el machismo. Entonces al chiquito déjamelo, no me lo toques, no lo mandes a lavar los platos porque esa es cosa de mujeres. Y a lo mejor algún hombre hasta se puede enojar conmigo por lo que estoy diciendo, pero en realidad en ningún lado dice que no podamos nosotros colaborar con nuestra esposa. Pero socialmente el machismo ha establecido tareas para el hombre y tareas para la mujer. Por otro lado, la mujer haciendo uso de una inteligencia a veces astuta, a veces sagaz, ¿no? Como no ha podido ganar por el lado de la fuerza física, ha ido por el lado de las mañas, de la sagacidad, como te decía, para lograr sus objetivos. A veces con ciertas trampas, con ciertas sutilezas, valiéndose de sus recursos, porque de alguna manera tiene que hacerle frente y compensar este desequilibrio que generó el machismo, ¿no? Entonces, de una o de otra forma, esto ha traído complicaciones en las relaciones interpersonales, en el matrimonio y, como te decía, en toda la familia, ¿no? Y es curioso porque uno por ahí ve películas o ve documentales de pueblos que vivieron hace 2000, 5000 años y uno ve, claro, eran retrógrados, no sé, no tenían capacitación, le faltaba instrucción, entonces estaban como muy exacerbadas estas cosas de la fuerza física y de obligar a la mujer y no sé, estas costumbres donde la mujer tenía que hacer un montón de cosas y vivía como una esclava. Aún dentro de las leyes judías encontramos que la mujer tenía poco o ningún valor social, porque había una distorsión en este concepto que Dios diseñó al hombre y a la mujer con la misma dignidad. En el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a Dios, ¿no? Entonces, los dos tenemos la misma dignidad. Pero en aquella caída se distorsionó todo esto, se dañó, se embarró la dignidad y empezó la lucha de poderes, ¿no? Pleno siglo XXI. Hoy la humanidad ha desarrollado tremendamente la tecnología, pero también nos hemos desarrollado en lo social, en lo ético, en lo moral, en lo civil, y tenemos tratados internacionales donde se han establecido a nivel mundial acuerdos que defienden los derechos humanos. Sin embargo, tenemos trata de personas y esclavitud de niños como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Tenemos probablemente más abortos y más violaciones y más muertes que en ninguna otra época. Con todo lo
estructuralmente social que se ha armado. O sea, para que te des cuenta que eso que ocurrió en el Edén trajo un daño, una fractura profunda en las relaciones interpersonales. Y eso no lo puede solucionar ni la ciencia humana, ni la inteligencia humana, ni las leyes humanas. El único que puede restaurar eso es el Señor. Lo voy a volver a decir de nuevo. El único que puede restaurar ese daño que se generó allá en el Edén es el Señor. Amén. Fíjate, presento un caso que vamos a analizar, donde de alguna manera se ve esto que estoy diciendo. En Génesis 27:41 aparecen los dos personajes de los que quiero hablar y hacer la vinculación con esto que te comentaba ahora como apertura, ¿sí? Génesis 27:41 dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, o sea, va a llegar el día donde mi papá se muera, y yo mataré a mi hermano Jacob. No quiero irme mucho atrás con la historia, pero sí la vamos a armar entre todos para que todos sepamos de quiénes estamos hablando. ¿Qué eran Jacob y Esaú? Eran hermanos, hijos de Isaac y de Rebeca. Un buen matrimonio, por cierto. No obstante, un matrimonio donde hubo problemas en la relación. Un papá que prefería a uno de los hijos, una mamá que prefería al otro de los hijos, un papá que, influenciado por la cultura social, estaba por darle la bendición de la primogenitura a uno de los hijos, una mamá que con mucha astucia organizó todo un disfraz para su hijito preferido Jacob, cuando Esaú se había ido al campo para buscar ese animalito que el papá le había pedido para que se lo preparara y se lo cocinara. Y Rebeca lo hace disfrazar a Jacob para que se pareciera a Esaú, para que su papá, sin darse cuenta, le diera esa primogenitura a Jacob. Bueno, y Jacob, influenciado por su mamá, entró en esta simulación y concretamente obtuvo la primogenitura de parte de su papá, la bendición de la primogenitura. Cuando Esaú vuelve del campo y se entera de toda esta situación, es que ocurre esto que acabamos de leer. Aborreció Esaú a Jacob, un hermano que aborrece a su hermano, por la bendición con que su padre le había bendecido, una cuestión de celo, se sintió defraudado, se sintió que su hermano le había robado, lo había suplantado, ¿no? Y dijo en su corazón, esta fue la meditación de Esaú: cuando mi papá se muera, yo a mi hermano lo voy a liquidar. Pasa el tiempo, Rebeca, que se entera del anhelo o de esta intención de Esaú, le indica a Jacob que se vaya a otro lado, porque si no su hermano lo iba a matar literalmente. Y pasan los años, Jacob trabaja por Raquel, por Lea, a los 7 años de una, a los 7 años de la otra, y tiene hijos y empieza a multiplicarse, y termina yéndose también de la casa de su tío Labán, porque las relaciones ahí tampoco eran de lo mejor. Al principio todo amor y paz, después por cuestiones de plata y de herencias también, Jacob se tiene que ir. Y acá entramos en la historia más detallada, o en el punto de la historia que quiero que podamos analizar. Y te invito a que te prepares, no para dormirte, sino para escuchar esta historia que la verdad es tremenda, asombrosa. Génesis 32, a partir del versículo 3, dice así:
Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú. Acuérdate, habían pasado muchos años y Dios le dijo a Jacob que volviera a su tierra, y eso implicaba la posibilidad de encontrarse con aquel que lo había querido matar 20 años atrás. Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Escucha el informe. Nos encontramos con su hermano Esaú, don Jacob. Lo vimos a su hermano, lo conocimos. Y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, esto se le cruzó por la cabeza a Jacob: si Esaú encuentra a uno de los grupos y los ataca, quizá el otro grupo puede escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad con que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Porque claro, cuando uno es joven generalmente toma decisiones o hace cosas sin pensar o sin poder mirar al futuro, que las consecuencias de las decisiones no solamente nos van a involucrar a nosotros, sino muy seguramente a los que surjan de nosotros. Dígase matrimonio, familias, hijos. Y acá Jacob está tomando conciencia de que lo que había pasado allá 2 décadas atrás ahora podía tener consecuencias graves sobre sus esposas y sobre sus hijos. ¿Sí? Y sigue diciendo en su oración Jacob: pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burros y 10 burros. 20 burras y 10 burros. Sería bueno tenerlo de hermano a Jacob, ¿no? Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob
dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decirle: mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. ¿Alguna vez intentaron apaciguarte el ánimo con un regalito? ¿O alguna vez intentaste apaciguar el ánimo de alguien diciendo algo lindo, preparando una comida rica o mandando un regalito? Son estrategias que seguimos usando, ¿no? Bueno, fíjate todo lo que pasó por la cabeza de este Jacob, porque tenía terror de que su hermano, de quien se había despedido y a quien no había visto por largos 20 años, siguiera con la intención que su mamá le dijo: tu hermano te quiere matar, ándate de acá. Verso 19, Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del... Intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. 21. Así que los regalos fueron enviados por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Y pasó algo esa noche, que aunque acá lo va a presentar como una lucha con un hombre, vamos a ver al final que tenía que ver con un tiempo y un trato de Jacob con el Señor. Dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Pero no fue una lucha cuerpo a cuerpo de golpes, sino que fíjate lo que pasó. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime tú cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. ¿Qué significa Peniel? Porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y el relato continúa en el capítulo 33, donde dice: entonces Jacob levantó la vista, acordate que estaba amaneciendo ya, levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos, y por último a Raquel y a José. ¿Por qué los habrá puesto al último? Para protegerlos, porque tenía preferencia, ¿sí? Un detalle al margen. Verso 3. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. 7 veces se inclinó delante de su hermano. Y sigue diciendo: entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron.
Qué momento, ¿no? 20 años habían pasado sin verse. Y estaba el terror de parte de Jacob de que en este momento Esaú cumpliera aquella promesa que había hecho. Cuando mi papá se muera, yo me voy a cobrar todo lo que mi hermano me hizo y lo voy a matar. Sin embargo, el relato dice que aquellos 20 años transformaron, o mejor dicho, Dios durante esos 20 años transformó el corazón de uno y de otro, ¿no? Verso 5. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y le preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. Los tenía bien adiestrados a todos. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente debido a la insistencia de Jacob. Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió: tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. La historia termina con un final feliz en este buen caso, ¿no? Pero pensaba, para lo que dura la vida de una persona en la tierra, 20 años no son pocos. 20 años de no verse como hermanos, como familia, que circunstancialmente puede pasar por una razón u otra. Alguien viaja a otro país, o alguna otra situación que aleje a dos familiares, pero que de pronto se extrañan, tienen ganas de verse, se mandan una carta. Hoy en día nos hablamos en tiempo real, nos podemos ver, ¿sí? Pero en aquel caso fueron 20 años de no verse dos hermanos. Pero peor aún, 20 años en los que Jacob, cada vez que pensaba en su hermano Esaú, pensaba: si me encuentra, quizás me mate. Si me encuentra, quizá termine todo para mí y para mis esposas y para mis hijos. 20 años de miedo, de desesperación, de angustia, de darle vueltas al asunto de volver a su tierra porque se iba a enfrentar con Esaú. Y yo pienso cuántas historias parecidas a esta, o a lo mejor no tan parecidas, pero que hoy se pueden contar de tu vida, de conocidos, de gente que a partir de aquella caída en el Edén
se dañaron las relaciones familiares, se dañaron las relaciones entre los padres, entre los abuelos, y de pronto historias familiares que tienen contenidos similares. Un papá que prefería más a un hijo que a otro, una mamá que se olvidó de alguno de sus hijos y los abandonó. Historias donde un padre engaña a sus hijos y a su familia, un padre que compite con una madre y quiere mostrarse más inteligente, más fuerte para ganarse el favor de los hijos. Hijos que descubren mentiras en sus papás, en sus abuelos. Un esposo, una esposa que de pronto encuentra las evidencias de un engaño matrimonial, cosas que acarreamos durante mucho tiempo de nuestra vida y que nos marcan y que generan o bien el miedo, la inseguridad, la tensión nerviosa de no querer volver a verle la cara a cierta persona porque tengo miedo que me vuelva a maltratar, o porque no sé cómo voy a reaccionar, o la tensión de el odio, el deseo de venganza. Si lo veo, si lo encuentro de nuevo, las cosas no van a quedar como están hasta acá. Y la vida transcurre. Algunos tenemos familia, tenemos descendencia, hijos, nietos, y pasamos navidades, viajes, momentos lindos, momentos no tan lindos, pero a veces pasan años sin que podamos hacerle frente a esos temas que han quedado como tapados debajo de una alfombra al propósito, porque queremos evitar a toda costa ese tipo de encuentros, como te decía, o por miedo o porque el odio me puede llevar a reaccionar mal. El deseo de vengarme, de hacer justicia de lo que pasó hace 1, hace 10, hace 20 años, me está carcomiendo de ansiedad. ¿Cuántas historias? Sin embargo, acá es donde nosotros tenemos que asumir, hermanos queridos, que aunque tenemos una familia en esta tierra, a la que sin duda pertenecemos, tenemos un apellido y no es casual. Formamos parte de una familia en esta tierra que nos ha dado nombre, que nos ha dado identidad, pero no es esa familia la que nos define. Acá es donde tenemos que entender que como hijos de Dios, es que Dios quiere traer sanidad a los corazones y darnos una nueva entidad, una nueva identidad y darnos salud. Es como hijos de Dios, por eso Pablo escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es como hijos de Dios que tenemos que centrarnos para poder caminar hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y que aquello que nos aterró, o aquello que nos apesadumbró, o aquello que fue una tortura en el recuerdo durante años, hoy se transforme en una experiencia semejante a ver el rostro de Dios. Jacob le dijo: mira, no necesito nada más. No hace falta que me dé gente que me acompañe, no hace falta que me dejes un guía que me marque el camino, no necesito nada más. El hecho de que me hayas recibido amigablemente, lo es todo. Lo es todo. Pero eso ocurrió justamente porque llegó el momento donde Dios preparó el corazón de uno y de otro para que esto tuviera lugar. Me llama la atención porque Dios se presenta a sí mismo en el Antiguo Testamento como el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ninguno de los tres fueron libres de errores, ninguno de los tres fueron personas impecables, se confundieron, pecaron, se equivocaron. Sin embargo, había una identidad como hijos de Dios. Por eso Dios podía presentarse como el Dios de ellos. Y esto me lleva a preguntarme a mí, ¿yo estoy dispuesto a que realmente Dios también pueda decir, yo soy el Dios de David? ¿Vos estás dispuesto a que Dios pueda decir de tu vida, yo soy el Dios de Carlos y Ruth? Yo soy el Dios de Guillermo y Andrea. Yo soy el Dios de Eduardo y Diana. Y no los nombro a todos porque se va a hacer largo, pero ¿estamos dispuestos a aceptar la adopción en Cristo Jesús? Porque ahí es como hijos de Dios que todo ese pasado oscuro, doloroso, vergonzoso o que nos lleva a la ira y al enojo o la depresión pueda quedar sepultado y que Cristo pueda hacer obra nueva en nuestra vida. Miren, leímos al principio, abrimos la reunión con este texto, Romanos 8, 16, 17, donde Pablo dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Yo acá en la tierra tuve a mis padres, Juan Carlos Fernández, Zulema Margarita Tejeda de Fernández. Y los tuve por varios años y los he disfrutado, y como familia hemos tenido historias como cualquier otra familia. Y no reniego de quiénes son mis padres ni mis hermanos. Pero, hermanos queridos, si no entendemos que por encima de la familia terrenal, Dios nos quiere hacer sus hijos, porque entonces puede hacer una obra nueva de restauración y de sanidad, no vamos a poder disfrutar de esta experiencia que Jacob la comparó con ver el rostro de Dios. La gente que sigue penando es porque todavía se sigue identificando más con la familia de este mundo que como hijo de Dios. Vuelvo a decirte, no te estoy planteando que reniegues de tu familia, no te estoy diciendo que te desvincules ni que los menosprecies, por favor, no, enténdeme. Lo que te estoy diciendo es que mientras vos te veas como un familiar de una familia de esta tierra que fue atravesada por aquel daño o por la consecuencia del Edén, va a seguir habiendo historias, va a seguir habiendo dolores, va a seguir habiendo miedos, van a pasar los años y vas a estar ahí con cosas que te atraganten. Pero el momento donde podamos entender que fuimos adoptados hijos de Dios y que podamos recibir el testimonio del Espíritu Santo que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, herederos, coherederos con Cristo de las promesas del Señor, ahí entonces vamos a poder experimentar la libertad y la sanidad. De otra manera, se va a pasar mucho tiempo de nuestra vida y aunque tengamos cosas, porque Jacob decía claramente, me fui de esta tierra, crucé el Jordán y lo único que tenía era un bastoncito. Ahora vuelvo y tengo 2 grupos de personas y mucha riqueza, pero aún así él pensaba, los voy a separar, no sea cosa que si ataca este grupo y los mata, por lo menos se salve este grupo. ¿Te imaginas qué terrible? Si tenés 2 hijos por lo menos, ¿a cuál entregarías? A ver, los voy a poner por separado, porque si mata a este me quedo con este, y si mata a este Es terrible. La situación realmente es de tremenda tensión. Pero en el Señor
tenemos la salvación, la sanidad, el perdón, la restauración para el corazón y para las relaciones. Acordate, el único que puede sanar lo que se rompió allá en el Edén, que generó discordia, tensión, que generó un tira y afloja interminable entre el hombre y la mujer y las relaciones, el único que lo puede sanar es Jesucristo. Y qué bueno que podamos acercarnos a Él y entregarle nuestra vida y dejarnos adoptar, dejarnos poner el nombre de nuestro Dios y pasar a formar parte de su familia. Amén. Vamos a compartir el pan y la copa. Y lo podemos hacer justamente como hijos del Señor. Lo podemos hacer porque Él pagó el precio para que nosotros fuéramos perdonados y volviéramos a la relación correcta con el Señor. Por la gracia de Él, hoy podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Por la gracia de Él y por voluntad de Él podemos decir sin ningún tipo de orgullo ni de vanidad, Jesús es el hermano mayor y Él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro libertador. El que vino a deshacer las obras del diablo, el que nos rescató de las cárceles espirituales, el que nos liberó de las vendas y de las ataduras espirituales y nos hizo de la familia del Señor. ¿Podremos perder cosas, como decía Carlos? Humanamente sí. ¿Podremos recibir daños? Humanamente sí. Y en el pasaje que leíamos ahí dice que si somos herederos, también vamos a tener que padecer como Él padeció. Pero nada tiene que ver el padecimiento como hijos de Dios que el padecimiento que viene a los corazones de tanta gente cuando no entiende su posición en Cristo. Y me gustaría poder orar, y si alguien necesita recibir confirmación, que le vamos a pedir al Espíritu Santo que te esté confirmando, porque es Él el que da testimonio de que somos sus hijos. Y si estás necesitando algún otro tipo de bendición, que también el Señor la traiga sobre tu vida en esta noche. Y después vamos a compartir el pan y la copa. Así que te invito a que delante del Señor, en humildad, le puedas decir, trae por tu Espíritu, Señor, confirmación a mi vida. Trae por tu Espíritu certeza de quién soy en Cristo Jesús. Y si no estás seguro, si no estás segura, tenés que entender que somos hijos de Dios cuando le abrimos nuestro corazón y cuando recibimos a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Cuando creemos y aceptamos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Solamente Él puede salvarnos. La palabra dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Él es el que vino para salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Bendito Rey, bendito Señor. Oro para que tu Espíritu esté trayendo esta preparación a cada una de nuestras vidas, de modo que podamos experimentar como Jacob el tiempo de la sanidad, el tiempo del perdón, el tiempo, Señor, de poder dejar en tus manos toda historia vieja, todo recuerdo del pasado, malos tratos, Señor, abandonos, engaños, abusos de poder, abusos,
psicológicos, abusos físicos, que podamos dejar en el pasado, Señor, y entregarte a vos para que sanes toda historia de injusticias en la familia, de malos repartos de herencias. Señor, cuántos dolores llegan a la vida de la gente cuando andamos detrás de las riquezas y del amor a las riquezas. Trae libertad, trae perdón. Ayúdanos, Señor, a reconocer que las verdaderas riquezas son las que vienen de tu mano. Trae salud, Señor. Que podamos caminar de hoy en adelante en la tranquilidad, en la paz, de poder estar a cuentas con vos y de no tener cuentas pendientes con nadie, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.